Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Buscadores. Hoy no te vamos a contar la historia de ninguna ciudad. Hoy nos venimos al Partido de Morón a presentarte este lugar. Aquí funciona Dirección de Deportes y Recreación, Centro Deportivo y Recreativo Gorki Grana, Dirección de Derechos Humanos, Casa de la Memoria y la Vida, Espacio Mansión Seré, Espacio por la Memoria de los Pueblos Originarios. Así que tenemos un capítulo muy especial para vos hoy aquí en Los Buscadores. El centro clandestino conocido como Mansión Seré Guatila funcionó en el marco del sistema represivo implementado por la Fuerza Aérea Argentina en la zona oeste del conurbano bonaerense. El lugar era una casona antigua de 2 plantas que pertenecía a la Municipalidad de Buenos Aires. La misma había sido construida por una familia inmigrante francesa de apellido Seré a principios del siglo XX, dentro de una quinta de 56 hectáreas que adquirieron en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en lo que más tarde se constituyó como el Partido de Morón. A mediados de 1930, comenzaron a lotear y vender los terrenos por fuera del seno familiar, conformándose así el llamado Barrio Seré. Las 11 hectáreas sin fraccionar, dentro de las cuales se encontraba la mansión, fueron vendidas en 1949 al Instituto de Previsión Social dependiente de la Intendencia de Buenos Aires. En noviembre de 1976, luego de producirse el último golpe de Estado, la Municipalidad de Buenos Aires y la Aeronáutica firmaron un comodato por medio del cual se cedía temporalmente el predio y la mansión para uso del personal de la 7ª Brigada Aérea de Morón. De acuerdo a los testimonios de sobrevivientes, la casa habría comenzado a funcionar como centro clandestino a principios de 1977. En tanto, los primeros registros de secuestros datan de esa fecha. La desarticulación del centro se produjo poco tiempo después de que 4 jóvenes, Guillermo Fernández, Claudio Tamburrini, Daniel Rosomano y Carlos García, se fugaran de allí el 24 de marzo de 1978, a 2 años exactos del inicio de la última dictadura. La fuga significó el cierre del centro de cautiverio, en tanto el resto de las personas que se encontraban secuestradas en él, al poco tiempo de este episodio, fueron liberadas, conducidas a otros centros de la zona o puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Seguidamente, la casa fue vaciada e incendiada, quedando únicamente en pie sus paredes externas. Desde este momento hasta su destrucción total, el predio y la mansión quedaron abandonados. Con el retorno de la democracia y en el marco del juicio a las juntas de comandantes de las Fuerzas Armadas Argentinas, se realizaron reconocimientos en el lugar por parte de los sobrevivientes, hecho que no impidió la demolición total de las estructuras que aún quedaban en pie. El predio se transformó en el año 1985 en un polideportivo municipal denominado Gorki Grana, establecido para la recreación de la población local. Sobre los cimientos de lo que fuera la Mansión Seré se instaló una cancha de fútbol. En la década del 90, un nuevo acontecimiento caracterizó al predio Quinta Seré, con la aplicación de acciones de despojo a la comunidad del espacio público y la utilización arbitraria de los fondos comunales, en correlato con las prácticas políticas nacionales de entonces. Se construyó, a metros del lugar donde se ubicaba la mansión, una casa de 2 plantas para la absoluta utilización y satisfacción de los intereses particulares de funcionarios del entonces gobierno local. A partir del año 2000, este edificio se transformó en la Casa de la Memoria y la Vida, y allí se estableció la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Morón, un espacio dedicado a recuperar y ejercitar la memoria sobre la historia reciente, y a promover el ejercicio y la defensa de todos los derechos. Con esta iniciativa, comenzaron acciones para desarrollar políticas públicas de rescate del patrimonio y las memorias a través de un programa de recuperación de espacios vinculados al terrorismo de Estado.
En este contexto, se dio inicio al proyecto Mansión Seré, con el rescate de los cimientos de la mansión, testimonios e historias de vida referida a los diversos periodos. En octubre de 2006, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cedió de manera definitiva el predio al municipio de Morón. El 22 de marzo del 2013 se inauguró el espacio Mansión Seré, que contiene los cimientos del que fuera el centro clandestino de detención más emblemático de la zona oeste. Es el resultado del proyecto arqueológico y antropológico de recuperación y preservación del lugar. En 2015, el predio fue declarado como Lugar Histórico Nacional. La Dirección de Derechos Humanos realiza recorridas guiadas por el espacio Mansión Seré, talleres de construcción de memoria y de promoción de derechos para escuelas, instituciones, grupos y organizaciones sociales. En el predio Seré conviven la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Deportes y Recreación, la Casa de la Memoria y la Vida, el espacio Mansión Seré, el Polideportivo Gorki Grana y el espacio por la memoria de pueblos originarios. Bueno, Germán nos da la bienvenida y va a ser quien nos guíe en esta historia. Germán, bienvenido. Muchísimas gracias por recibir a los buscadores. Gracias a ustedes por venir. Bueno, mi nombre es Germán von Schmeling. Trabajo en la Dirección de Derechos Humanos, la Casa de la Memoria y la Vida, Dirección de Derechos Humanos del municipio de Morón, que administra el espacio de memoria Mansión Seré. Pero por supuesto hay que aclarar que se trabaja sobre los derechos generales, sobre los derechos universales. Pero por supuesto, como en este predio se aplicó el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar y eclesiástica, hacemos un anclaje importante también en las recorridas con estudiantes, en recibir a distintos actores de la comunidad y de la sociedad para que conozcan qué pasó en la historia reciente en relación a la última dictadura. ¿Cómo llegaste vos a esta casa? ¿Sos familiar de desaparecidos? Soy familiar de desaparecidos. Tengo a mi padre y a mi hermana, que son desaparecidos del año 77. Mi hermana tenía 16 años, estudiante secundaria, y mi padre era empresario, tenía 38 años, y bueno, ambos están desaparecidos desde el año 77, desde septiembre mi hermana y desde noviembre mi padre, año 77 como decíamos. Yo llego aquí porque me ofrecieron, digamos, a partir de mi experiencia como alguien ligado a la cultura, a la producción de espectáculos, a la producción de eventos, a la programación de muestras artísticas y demás, me ofrecieron en el municipio de Morón, allá por el año 2005, ingresar a trabajar al municipio y particularmente a este lugar, a la Casa de la Memoria y la Vida, que se había fundado el 1 de julio del año 2000, es decir, 5 años antes de que yo empiece a trabajar aquí. Ya existía en el territorio este trabajo de recuperación histórica de un lugar que había sido utilizado para la tortura, para el exterminio de militantes políticos, y justamente mi condición de familiar también promediaba como para que yo pueda ser también útil brindando testimonio, como estoy haciendo también en muchas ocasiones de hace tanto tiempo a las nuevas generaciones. Bueno, contame cómo fue que comenzó a funcionar este edificio en el cual hoy sos parte. Bien, cuando asume el entonces intendente Martín Sabatella, allá por diciembre del 99, ¿sí?, se decide que en este edificio, ya existía hacía algunos años antes, empiece a funcionar la Dirección de Derechos Humanos del Distrito, que es inaugurada formalmente el 1 de julio del año 2000. Por el municipio de Morón y por un organismo que se conformaba también en esa época llamado Asociación Seré por la Memoria y la Vida, un organismo emblemático en la zona que pertenece al colectivo de organismos de derechos humanos de la zona oeste y que se reúne también periódicamente en esta sede. Martín Sabatella junto a la Asociación Seré inauguran la Casa de la Memoria y la Vida, que es el nombre simbólico de la Dirección de Derechos Humanos del Distrito, que como decíamos administra el espacio de memoria. Hay una salvedad importante. Este edificio ya existía, no se construyó en la gestión de Martín Sabatella, sino que fue construido en la gestión de un, intendente anterior a Martín Sabatella, llamado Juan Carlos Rousselot, que este edificio lo hizo en un acto de corrupción. ¿Qué quiere decir? Que con dinero de la gente, con dinero de las arcas municipales, dinero de los vecinos y vecinas del distrito, se mandó a hacer para él esta construcción que no cumplía ninguna función pública, era para sus reuniones personales, ¿sí?, y burlándose de los controles del Consejo Deliberante, digamos, faltándole el respeto a la memoria histórica por lo que sucedió aquí en la época de la dictadura. Esta persona construyó esta casa que
justamente cuando asume Martín Sabatella, es resignificada, ¿sí? La estructura, el edificio es resignificado y por fin sí tiene una utilidad importante para los ciudadanos y ciudadanas del distrito, siendo nada más y nada menos que en el mismo lugar donde se vulneraron todos los derechos en la época de la dictadura, se funde la Dirección de Derechos Humanos que abarca la temática de los derechos humanos universales. ¿Qué función tenía la casa cuando estaba Rousselot? Bueno, ninguna, era para uso personal, él se encontraba con su gabinete, sus personas conocidas, pero como decíamos, acá ya existía el conocido polideportivo Gorki Grana, que había sido fundado en el año 85 por otro intendente radical llamado García Silva, ¿sí? Norberto García Silva, y el polideportivo, por supuesto, tenía una dinámica muy importante, pero entre el año 96 y 97 a Rousselot se le ocurrió construir esta casa para sus reuniones personales. Esta casa, si vemos la fachada, el frente de la casa, ¿sí? Se parece mucho a la Quinta Presidencial de Olivos, es muy parecida a la vieja estructura de la Quinta Presidencial de Olivos, ¿sí? A menor escala, pero tanto las columnas como los balcones, bueno, la construcción edilicia muy similar, y por eso, entre otros muchos actos de corrupción, se destituye a Rousselot en un momento, ¿sí? Y finalmente en el año 99 asume Martín Sabatella. A partir de la inauguración de la Casa de la Memoria y la Vida, ¿sí? La Asociación CERE, este organismo que fundó junto al municipio la Dirección de Derechos Humanos, tiene la iniciativa de recuperar los cimientos que habían sido sepultados. O sea, Mansión CERE fue incendiada en dictadura, fue demolida ya entrada la democracia y fue literalmente sepultada antes de que empiece a funcionar acá el conocido polideportivo Gorki Grana. Y en el año 2002 empieza por fin la excavación arqueológica, el proyecto Mansión CERE, un proyecto arqueológico antropológico que se llamó así durante muchos años hasta que finalmente en el año 2013 se inaugura formalmente lo que conocemos hoy como Espacio Mansión CERE, que es el primer espacio en Latinoamérica recuperado de estas características. ¿A vos qué te genera el hecho de estar en un lugar como este? Es complicado, mirá, y lo asumo como una responsabilidad política. Yo, ante todo, soy militante político, integro el colectivo Organismos de Derechos Humanos de la Zona Oeste, sí. Y mentiría si dijese que es fácil o que es reparador para mí, durante muchos años, más de 15, y durante muchos días al año, tener que narrar sobre lo que sucedió en la última dictadura y sobre todo en mi historia familiar. Claro. Porque inevitablemente cada vez que narro, cada vez que transmito a los jóvenes lo que me sucedió a mí, a mi familia, inevitablemente vuelvo a ser ese niño, ¿sí? Que perdió a su padre y a su hermana a tan corta edad. Entonces no es algo que me haga bien, vamos a decirlo, pero ya hay un ejercicio y ya hay como una coraza, vamos a decirlo, hay como un armazón que me permite seguir estando al día de hoy contándole a los más jóvenes, sobre todo a todos quienes quieran escuchar y quienes vengan a conocer el lugar, pero sobre todo a las nuevas generaciones, contarles qué es lo que sucedió, porque sobre todo mi hermana tiene la edad que muchos de los chicos que vienen a hacer las recorridas. O sea, generalmente recibimos estudiantes secundarios, si bien abrimos el espacio para todos los niveles, son estudiantes secundarios quienes más se acercan, y mi hermana, como decíamos, estaba en cuarto año de la escuela cuando fue secuestrada, asesinada, y sus restos no sé dónde están, al igual que los restos de mi padre. Entonces, para mí no es algo fácil, pero lo asumo como una responsabilidad para honrar sus memorias y la memoria de mi madre, que también falleció hace muchos años, pero fue una gran luchadora. El predio, que volvió a tener el nombre original, ¿sí? Esto era la Quinta CERE, se la conocía así, el predio Quinta CERE incluye el trabajo de dos áreas municipales, como es la Dirección de Deportes y Recreación, que administra la parte del polideportivo Gorki Grana, y funciona la Dirección de Derechos Humanos, ¿sí? Que administra, entre otras cosas, el espacio de memoria Mansión CERE. También funciona aquí en el mismo predio el espacio por la memoria de los pueblos originarios, el EMPO, que se inauguró en agosto de 2015, en ese entonces con la primera intendencia de Lucas Gui, que nuevamente es intendente de Morón, pero en su primera gestión se inaugura ya en agosto de 2015 el primer espacio en el conurbano, ¿sí? Sobre pueblos originarios, espacio por la memoria de los pueblos originarios.
trabajamos sobre la memoria histórica en relación al pasado reciente de la dictadura del terrorismo de Estado, pero también sabemos que los primeros que sufrieron el genocidio en estas latitudes, en estas tierras, fueron los pueblos originarios. Entonces, trabajamos fuertemente también sobre esa temática en articulación con un organismo, que es el EMPO, que es independiente del Estado, pero que trabaja articuladamente con nosotros. Hacemos actividades pedagógicas, culturales, hay visitas guiadas y recorridas al espacio de memoria Mansión Seré. Trabajamos en el marco de un convenio con la Comisión Provincial por la Memoria en el marco del programa Jóvenes y Memoria del año 2004. Hacemos diversas actividades de difusión, de promoción y de asistencia, ¿sí? Porque también hay abogados, hay dispositivos de profesionales que se encargan justamente de contener las necesidades de los ciudadanos. Entonces hay diversas acciones de difusión, de promoción, de asistencia y de investigación en lo que tiene que ver justamente con lo que sucedió en la subzona 16, que eran los partidos del Viejo Morón, Merlo y Moreno, que estaba a cargo de la Fuerza Aérea en la última dictadura, y cualquier aporte que podamos seguir haciendo, como se hizo oportunamente a la justicia, también estamos para eso. Claro, por supuesto ahora recién estamos volviendo a la presencialidad, después de años de pandemia, un par de años que van casi, pero en definitiva, recién ahora, hace ya unas semanas, están volviendo los colegios y estamos trabajando con la misma dinámica que estamos acostumbrados. Bueno, acá lo que vemos son los cimientos, la base edilicia, lo que fue la casona, y hay justamente paneles informativos, imágenes y textos que no solamente dan cuenta de la historia del lugar, sino que hablan en general. Hablan de la historia de la familia, ¿sí? Antes de que esto esté a cargo de la Fuerza Aérea. Bueno, habla del contexto anterior al golpe, ¿sí? El contexto internacional. Habla del Plan Cóndor, porque la dictadura cívico-militar eclesiástica en la Argentina no fue la única, ¿sí? Fue también parte de una articulación entre otras dictaduras del Cono Sur. Es decir, cualquier persona que viene acá, incluso sin necesidad de un guía, sin necesidad de una referencia institucional del municipio, cualquier persona que sepa leer, ¿sí? Los niños y los adultos que vengan a visitar este espacio y sepan leer, por supuesto se van con una historia bastante cerrada de lo que sucedió en aquella época y lo que hoy es el predio Quinta Seré y el trabajo que desarrolla. Y lo que quiero decir es que este lugar, por supuesto, nos remite, y debe ser así, a la crueldad, al horror, a la tortura, al exterminio, pero desde hace muchísimos años este lugar fue resignificado también. Así como hablamos que la Casa de la Memoria y la Vida fue resignificada, que había sido un acto de corrupción la construcción del edificio, hasta que después se transformó en la Dirección de Derechos Humanos, este lugar también consideramos que si bien siempre nos tiene que remitir a reflexionar en torno al oscuro de la historia en esa época, hoy por hoy es un lugar de homenaje también, ¿sí? Tiene esa luminosidad que los compañeros desaparecidos y desaparecidas que nos miran a través de los vidrios. Están emplazadas las imágenes de desaparecidos y desaparecidas del viejo partido de Morón. Y aquí mismo hemos hecho y seguimos haciendo alguna actividad cultural, siempre con respeto, algún número musical, alguna obra de teatro. Dentro de este espacio también se recuerda con alegría, ¿sí? A los desaparecidos y desaparecidas. Entonces está esa contraposición de emociones, ¿sí? Que cuando uno viene sin saber mucho lo que pasó y se entera concretamente lo que pasó en el marco de la aplicación del terrorismo de Estado por la Fuerza Aérea en este lugar, es terrible enterarse. Pero hoy por hoy, desde hace muchos años, hace 21 años se inauguró la Casa de la Memoria y la Vida, ¿sí? Y hace 19 años que existe el proyecto Mansión Seré, que se recuperaron los cimientos de la casona. Y, vuelvo a repetir, es un lugar para reflexionar en torno a los derechos humanos, para conocer sobre el pasado reciente y para homenajear todos y cada uno de los días a las víctimas del terrorismo de Estado en general.